Bueno, muy bien. Estamos llegando entonces al final del curso de bautismo. Esta es la última clase, la número 3, la clase que está titulada como El bautismo en aguas. Hoy vamos a hablar acerca de qué es el bautismo. Estos son los objetivos de la clase de hoy. Vamos a definir qué es el bautismo en aguas. Vamos a hablar del significado espiritual que tiene el bautismo en aguas. Vamos a ver cómo nos preparamos para el bautismo y algunos aspectos históricos del bautismo, que algo comentamos ya en la introducción, en el primer video introductorio, y finalmente vamos a hablar del otro bautismo, que es el don del Espíritu Santo. ¿Sí? El bautismo es un mandato que debe seguir toda persona que conoce a Jesús y que lo acepta como Señor y Salvador. Así que es una ordenanza establecida en la palabra de Dios y es un acto público donde la persona reconoce que cree en Jesús. ¿Qué significa bautismo? Bautismo es una palabra griega, baptizo, que es un término que era muy utilizado en la época de Jesús y tiene varios significados. Empapar, saturar o sumergir completamente una tela de algodón en un baño de tinta con el fin de cambiarle el color. ¿Sí? Eso es el significado de la palabra baptizo. En la antigüedad, baptizo también se utilizaba para indicar la inmersión de un barco nuevo o cuando alguna nave era cubierta por una gran ola. ¿Sí? Es decir, implica ser lleno hasta rebosar, por total inmersión. Para dar un ejemplo muy gráfico, es como si alguien se metiera bajo una catarata. Sería completamente cubierto de agua y ni una sola parte del cuerpo quedaría sin mojarse. Esa es la noción del significado de la palabra baptizo. ¿Sí? Y el Señor Jesús nos ha dejado una comisión en Marcos 28:19 que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer acto externo que una persona tiene que realizar cuando ha decidido ser discípulo de Cristo es el deseo de bautizarse. El bautismo es la evidencia externa que sella la decisión que yo realicé de convertirme en discípulo. Yo decidí convertirme en un discípulo de Cristo, bueno, lo sello, lo demuestro con un solo acto simbólico que es el del bautismo. Claramente este es uno de los más grandes privilegios que un pecador puede tener en la tierra, identificarse con Jesús en su muerte y resurrección, no solo delante de los hombres, sino delante de todo el universo, delante de Dios, del diablo, de los demonios, los ángeles, y toda la raza humana son testigos de que el creyente se ha identificado con Jesús por medio del bautismo. Y para esto vamos a ver ejemplos de bautismos en el Nuevo Testamento. El primer ejemplo es los 3.000 que recibieron la palabra del apóstol Pedro cuando predicó por primera vez y que fueron bautizados. Dice así Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Lo mismo sucede en nuestros días. Si recibimos la palabra con convicción, seremos bautizados. Cuando no estamos dispuestos a bautizarnos es porque no hemos aceptado la palabra ni a Jesús, o tal vez tenemos reservas o tenemos algunas dudas. Sin embargo, la verdad es que todo el que recibe la palabra busca bautizarse lo antes posible. El punto número 2. El segundo ejemplo de bautismo en el Nuevo Testamento. Está en el bautismo de los hombres y mujeres que creyeron en Hechos capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este es otro ejemplo de bautismo en el Nuevo Testamento. Tercer ejemplo de bautismo en el Nuevo Testamento es el bautismo del eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este es uno de los ejemplos donde vemos que apenas aceptó el mensaje el eunuco, sin ninguna otra instrucción, sin más formalidades, el eunuco supo que tenía que bautizarse y estaba ansioso por hacerlo lo antes posible. Es un claro ejemplo de que el bautismo no necesita mayores formalidades y que además puede realizarse en cualquier lugar donde haya agua, ¿verdad? No tiene mayor valor ni significado realizarlo en un determinado lugar o de una determinada forma, sino donde haya agua, en un lago, en la playa, en un río, en una piscina o en un bautisterio propiamente hecho para bautismo. Bueno, donde haya agua que pueda cubrir todo el cuerpo, podemos realizar un bautismo. El arrepentimiento es una decisión interna. El bautismo es un acto externo
que sella esa decisión y la hace pública y efectiva, como en el caso de que el eunuco se sintió arrepentido por la palabra, eso pasó en su interior, y la demostración pública de eso es que le pidió a Felipe, por favor, bautizame acá mismo. Cuarto ejemplo de bautismo, el bautismo del apóstol Pablo, ¿no? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Esto está en Hechos 9:18. Después de que Saulo de Tarso, como se llamaba, creyó en Jesucristo, luego se convertiría en lo que es conocido apóstol Pablo, pero luego de que creyó en Jesús fue bautizado, ¿sí? Esta era la forma en la que actuaba la iglesia en el libro de los Hechos. Creían, bautizaban, ¿sí? Lo mismo tenemos en el quinto ejemplo, el bautismo de Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esto lo decía Pedro porque Cornelio era gentil y ellos tenían todavía sus dudas acerca de si el Evangelio era para los gentiles y tendría también sus dudas acerca de bautizar gentiles, pero Pedro vio que recibieron el Espíritu Santo antes del bautismo en agua y dijo, evidentemente no puedo negarles el bautismo en agua si el Espíritu Santo ya los aceptó y los bautizó, ¿verdad? Sexto ejemplo de bautismo es el bautismo del carcelero que tenía encerrado a Pablo. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí la palabra clave es enseguida, porque esto ocurrió en una noche, no había mucho tiempo para perder, ¿verdad? No podían, ni tenían por qué esperar 2 semanas, 1 año, o lo que fuera, eran bautizados en el acto, ¿sí? Acto seguido de creer a Jesús, se bautizaba, ¿sí? En el Nuevo Testamento las cosas se hacían según ese orden. Se creía, luego se bautizaba. Toda persona que se arrepiente y cree está lista para ser bautizada. Es más, yo creo que es injusto negarle el bautismo en aguas a alguien que se ha convertido, ¿sí? ¿Cuál es el significado de ser bautizado en aguas? El significado espiritual de ser bautizado en agua. Bueno, es importante saber por qué nos bautizamos y qué ocurre cuando practicamos este mandato divino. El significado espiritual del bautismo en agua se puede resumir en una sola palabra, que es la identificación, ¿sí? Nos vamos a identificar con Jesucristo, ¿sí? Y la identificación se da en 2 direcciones, ¿sí? La primera dirección, Jesús se identifica con nosotros en la cruz. Jesús se identificó con nosotros en la cruz. Llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, se hizo maldición y murió para que nosotros por fe recibiéramos la bendición. Jesús ya se identificó con nosotros, tomó nuestro lugar, nos ha sustituido, recibió él el castigo que nos correspondía a nosotros. Pero también esta identificación ahora se da en el sentido inverso. Ahora nosotros nos identificamos con Jesús. Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí está demostrando entonces Pablo que cuando nos bautizamos nos identificamos con Jesús, y nos identificamos con Jesús en por lo menos 3 experiencias, ¿sí? Nos identificamos con Jesús en la muerte, porque decido que mi vieja naturaleza debe morir, el pecado ya no me atrae, no tiene control sobre mí, no me puede dominar. Esto funciona solamente cuando decido vivir una vida de fe continua. Nos identificamos en su sepultura, porque dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿sí? Es decir, tal como Jesús fue sepultado en una tumba de piedra, nosotros somos sepultados en las aguas, pero no nos quedamos ahí, sino que nos levantamos y salimos del agua. O sea, que eso nos permite identificarnos con Jesús en la resurrección. Así como Jesús fue resucitado, también nosotros somos resucitados a una nueva vida después de salir de las aguas por el poder del Espíritu Santo. Esto es algo que no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Solo Dios hace posible tener una nueva vida. Así que el acto del bautismo es, yo muero cuando bajo al agua, permanezco sepultado mientras ese segundo que estoy debajo del agua y luego resucito. Es un simbolismo que me permite identificarme con nuestro Señor. Así que el bautismo en agua significa ser muerto, sepultado y resucitado junto con Cristo. Y esta es la esencia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Cuando una de estas 3 ordenanzas se pierde, la Iglesia comienza a desviarse de la verdad. El bautismo en aguas es tan importante como el bautismo con el Espíritu Santo. Se complementan el uno al otro porque ninguno es sustituto del otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros confesamos públicamente cuando nos bautizamos?
Bueno, confesamos que Jesús es nuestro único Señor y Salvador y no nos avergüenza confesarlo públicamente. Confesamos que hemos cortado todo pacto y relación con el mundo y hemos decidido seguir a Jesús. No regresamos a la vieja manera de vivir. Hemos roto todo pacto con el diablo y hemos sido trasladados al reino de Dios. Y ante el mundo nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Bien, seguimos adelante. ¿Cómo nos preparamos para el bautismo? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para prepararnos para el bautismo? Bueno, paso número 1, arrepentimiento. Ya lo hemos visto en las clases anteriores. Lo primero que uno debe hacer es, antes de ser bautizado, es arrepentirse de todo pecado. El arrepentimiento tiene que ver con tomar la firme decisión de cambiar nuestra manera equivocada y pecaminosa de vivir. Es renunciar a la rebelión, la autosuficiencia, la testarudez y la justicia propia. Es abandonar el propio camino para convertirnos, someternos a Dios y cumplir sus condiciones. El bautismo es la evidencia externa de que comenzamos a vivir una nueva vida. Es una manera de decir, no quiero continuar en mi viejo camino. A partir de hoy voy a seguir a Dios. Punto número 2 es creer. Una vez que nos arrepentimos debemos creer en Jesús y en el Evangelio. Entonces vamos a ser bautizados. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tercer lugar, decidir, ¿verdad? Yo me arrepiento, yo creo, bueno, ahora yo decido bautizarme. Dice la Gran Comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de que hemos tomado la decisión de ser discípulos de Jesús, luego de que hemos tomado la decisión de seguirlo, de vivir para Él, de ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, bueno, entonces hay que bautizarnos en aguas. Esta es la señal externa de que también quiero ser un discípulo de Cristo. Y el punto número 4 es anhelar, ¿no? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salma, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice 1 Pedro 3:21. Es decir, que todo pecador que se arrepiente y cree debe anhelar tener una buena conciencia hacia Dios. Esta preparación se tiene que hacer de manera voluntaria y por esa razón el bautismo de los recién nacidos no lo consideramos válido, ¿sí? Por eso nos preguntamos, ¿qué edad tiene que tener una persona? ¿Qué tan adulta debe ser la persona para bautizarse? Bueno, sencillamente la persona tiene que ser lo suficientemente adulta como para arrepentirse, creer, decidir y anhelar ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? Tiene que tener la edad suficiente para poder tomar estas 4 decisiones. Arrepentirse, creer en Jesús como su Salvador, decidir ser un discípulo de Cristo y también anhelarlo, desear ser un discípulo de Cristo. Si está en condiciones de tomar estas 4 decisiones, está en edad de bautizarse, ¿sí? Los niños pequeños por naturaleza no pueden cumplir con estos requisitos, ¿sí? La costumbre que es largamente extendida en las iglesias evangélicas es presentar a los niños pequeños ante la congregación y hacer una oración para dedicarlos al Señor, de la misma manera que José y María lo hicieron con Jesús cuando lo llevaron al templo recién nacido y lo presentaron, ¿verdad? Los bendecimos y se lo presentamos a Dios. Pero el bautismo ya es una decisión que el niño, cuando tenga edad, tomará más adelante, ¿sí? Esto en cuanto a la edad adecuada para realizar este ritual, este simbolismo, esta ceremonia, que tiene un significado muy importante. La otra pregunta que muchas veces surge es ¿cuántas veces debe bautizarse una persona? Y la respuesta es una única vez, ¿sí? El bautismo, hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se practica una sola vez y es válido para siempre. El creyente bautizado no debe volverse a bautizar si acaso cometió un pecado, 2 o 500, o si se apartó del Señor y de la comunión con la Iglesia por un tiempo. El cometer pecado o apartarse no quita la condición de bautizado a una persona, ni lo vuelve catecúmeno de nuevo. Ahora pasemos a aspectos históricos del bautismo. Esto ya lo hemos conversado en la introducción, pero bien vale repasarlo nuevamente, que el bautismo era una práctica habitual en la época de Jesús, pero no era una práctica habitual entre los judíos. No era normal para los judíos ser bautizados. Los bebés varones judíos eran circuncidados al 8º día, ese era el ritual, pero solo los gentiles eran bautizados y esto era una señal de conversión. Puesto que los judíos nacían en el judaísmo, ellos no necesitaban convertirse al judaísmo y ser bautizados. Sin embargo, Juan el Bautista llama a los judíos y a los gentiles a que se bautizaran. Juan les advertía a los judíos que no confiaran en tener a Abraham como su padre y como su antepasado, porque Dios ve más el fruto que la raíz. Nuestra pertenencia al reino de Dios no está determinada por nuestra raza, por nuestra nación, por nuestra familia o por nuestros antepasados. Pasamos a pertenecer al reino de Dios si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestra vieja manera de vivir
y demostramos con nuestro arrepentimiento una señal externa que es el bautismo, de que algo ha cambiado en nuestro interior. Por eso es que somos bautizados. Antiguamente se bautizaban los que no eran judíos para pasar a ser judíos. Ahora nos bautizamos todos los que queremos entrar al reino de los cielos, judíos o no judíos. Y finalmente vamos a hablar del otro bautismo, que es el don del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá hay tres cosas en este versículo que les hemos resaltado en negrita, que es uno, arrepentíos, después dice bautícese, y en tercer lugar dice recibir el don del Espíritu Santo. Toda persona que ha comenzado este curso de bautismo se asume que lo ha hecho porque se ha arrepentido de sus pecados y de su anterior forma de vivir, ha nacido de nuevo y desea vivir una nueva vida en Cristo. Así que el primer paso está dado, el de arrepentirse. El segundo paso es el paso del bautismo. Ese es el que vamos a dar ahorita mismo, ¿sí? Pero enseguida, después de que uno sale del agua del bautismo, es nuestro deseo que rápidamente se cumpla el tercer paso que vemos en este versículo, que es el de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y qué significa el don del Espíritu Santo? Tenemos un par de versículos para leer. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, este es Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego tenemos este otro versículo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Nosotros, al igual que Juan el Bautista, los que somos siervos del Señor, ya seamos pastores, maestros, apóstoles, líderes o simplemente obreros, bautizamos en agua para el arrepentimiento. Pero luego hay otro bautismo. Ese otro bautismo lo lleva a cabo Jesucristo mismo y es el bautismo en el Espíritu Santo. Es importante afirmar que todos los creyentes son espiritualmente bautizados por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y se compone de cada uno de los creyentes que son inmersos por Cristo con el Espíritu Santo. Cristo nos bautiza, es decir, nos sumerge a cada creyente con el Espíritu en unidad con todos los demás creyentes. Por eso ustedes van a escuchar el día del bautismo que nosotros insistimos en que todos ustedes van a ser bautizados para ingresar a la familia de la fe, no a una congregación en particular, no a una organización, no a una institución, sino dentro de toda la familia universal de la fe que componen todos los creyentes en todo el mundo. De la misma manera en que nuestros cuerpos son inmersos en el agua, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es sumergido en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo resalta la unidad de los creyentes en este versículo que leímos anteriormente y que lo vuelvo a poner aquí. No pueden existir creyentes que no hayan sido bautizados en el Espíritu Santo, y tampoco puede haber más de un bautismo en el Espíritu Santo. Todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo y por eso conforman un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Esto no es una experiencia que debe buscarse, sino una realidad que debe creerse. Lo repito, esto no es una experiencia que debe buscarse, sino una realidad que debe creerse, que se debe reconocer. En el acto de la salvación, todos los creyentes se convierten en miembros plenos del cuerpo de Cristo, esto es, la Iglesia, y el Espíritu Santo es depositado en cada uno de ellos. Dice Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. De la misma manera que era la costumbre en la época apostólica, hoy en día, luego del acto del bautismo, nosotros reunimos a todos los bautizados y oramos por cada uno de ellos imponiendo las manos, pidiéndole a Dios para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Esto es, dando gracias en oración a Dios por el bautismo del Espíritu Santo que Jesús mismo lleva a cabo en ese momento. Como consecuencia de esta oración, en ocasiones, algunas personas también reciben el don del Espíritu Santo, Como consecuencia de esta oración, en ocasiones, algunas personas también reciben el don de hablar en otras lenguas, tal como ocurrió en Pentecostés. Preguntas de estudio, dejamos 3 preguntas de estudio concretas para repasar esta última clase. ¿Cuál es la palabra griega de la que deriva bautismo? ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo? ¿Y cómo nos preparamos para el bautismo? Bueno, recuerden, la palabra griega de la que deriva bautismo es baptizo, que palabra más, palabra menos significaba estar totalmente sumergido en un líquido.
El significado espiritual del bautismo es que podemos identificarnos con el Señor. Ese es el significado espiritual del bautismo. Poder identificarnos con el Señor Jesucristo. Nos identificamos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Y cómo nos preparamos para el bautismo? Con arrepentimiento, creyendo en el Señor como nuestro Salvador, decidiendo seguirlo y anhelando ser su discípulo. Llegamos finalmente al fin de la tercera y última clase de nuestro pequeño curso de bautismo. Espero que hayas disfrutado de todas las clases y que haya servido para despejar cualquier duda o pregunta que tengas. Siempre vas a poder enviarnos tus dudas por correo electrónico o vas a poder preguntar cualquier duda que tengas el mismo día del bautismo. Que Dios te bendiga y nos vemos el día del bautismo. Bendiciones.